¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo crear una aplicación MVC sencilla utilizando Spring Tool Suite. Los temas que vamos a ver en este video es cómo crear un proyecto con Maven. Vamos a configurar el archivo pom.xml y archivos adicionales para trabajar con Spring. Finalmente vamos a crear un controlador y un par de vistas para mostrar el ejemplo MVC. Para este ejemplo tenemos que tener previamente descargado y configurado Spring Tool Suite. Si todavía no lo tienes, puedes ir al blog y aquí puedes encontrar un artículo donde publiqué cómo descargar y configurar Spring Tool Suite para desarrollar con Java, proyectos con Java. Entonces, vamos hacia nuestro Spring Tool Suite y lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto Maven. Por eso vamos a File, New y le damos clic en Maven Project. Aquí lo que hacemos es elegir un arquetipo. Un arquetipo no es más que un proyecto que ya está creado y que a partir de ese proyecto vamos a desarrollar. Entonces vamos a buscar un arquetipo que diga Web App, lo elegimos y le damos Next. Lo que nos va a pedir es un Group ID. Ese Group ID es por lo general un nombre de paquete. Le vamos a poner com y codap.mbc. Lo siguiente que nos va a pedir o que debemos poner es el nombre, que voy a poner el MVC. Y finalmente el nombre de paquete, que es la unión del Group ID y el Artifact ID. Entonces, como el Artifact ID se repite, le vamos a quitar. Solo vamos a dejarle como nombre de paquete. Le damos clic en Finish y esperamos hasta que se cree el proyecto. Como podemos ver, aquí tenemos ya una plantilla de proyectos sobre la cual vamos a trabajar. Si podemos ver, tenemos algunos errores. Estos errores los vamos a ir corrigiendo a medida que vayamos agregando dependencias. Lo primero que vamos a hacer es irnos al archivo pom.xml. Este archivo pom.xml maneja las dependencias en un proyecto Maven. Las dependencias no son más que un conjunto de librerías que va a usar nuestro proyecto. Bien pudiésemos haber descargado cada librería por separado y añadirla manualmente a nuestro proyecto. Pero lo que facilita Maven es que puedo agregar las dependencias dentro del archivo pom.xml y automáticamente todas estas dependencias se van a descargar desde internet y se van a añadir hacia mi proyecto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar la versión de Java. Si te das cuenta, la versión por defecto que nos instaló el programa, el arquetipo, es la versión 1.5 y vamos a poner que nos añada la versión 1.8. Entonces, para eso vamos a tener que modificar este archivo, el archivo pom.xml y vamos a darle clic aquí en Build. Lo que vamos a hacer, como te decía en antes, es añadir la versión 1.8 de Java. Por eso borramos esto que está previamente configurado, que viene por defecto. Y lo que vamos a hacer es poner la versión de Java la 1.8. Yo tengo acá ya configurado un archivo y lo que voy a hacer es ir copiando e ir explicando lo que más nos interesa. Entonces vamos a declarar acá arriba unas etiquetas properties. Las etiquetas properties nos permiten utilizar algunas dependencias de forma global. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es declarar en el build para que este archivo pom.xml me pueda descargar la versión 1.8 de Java y añadirla a mi proyecto. Entonces adicionalmente voy a copiar este código que está acá, que son las etiquetas plugins y que dentro tenemos algunas dependencias. Básicamente tenemos una dependencia que es la de Maven. Y aquí en Configuration, en la etiqueta Configuration, dentro de la etiqueta de apertura y de cierre, tenemos el Source y el Target, que es la propiedad que elegimos acá arriba, que es la Java Version. Entonces con eso lo que le está diciendo el archivo pom.xml es que me instale la versión 1.8 de Java y me la añada al proyecto. En este momento, como puedes ver, todavía está la versión 1.5, pero si yo ya le guardo al archivo pom.xml y lo que tengo que hacer es ir hacia mi proyecto, le doy clic derecho, le doy en Maven y le doy Update Project para que se actualice las dependencias que he puesto. Si puedes ver aquí ya
se actualizó la dependencia, que es la 1.8, pero vamos a seguir añadiendo más dependencias que a la final, o en otras palabras, vienen a ser librerías. Entonces, las dependencias las ponemos dentro de las etiquetas dependencies. Y bueno, aquí tenemos una que ya la crea por defecto al momento de crear el proyecto, pero yo la voy a borrar. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer ahorita es agregar dos dependencias que son de Spring Framework. Entonces también ya las tengo acá en mi otro archivo. Lo que voy a hacer es copiarlas y las voy a pegar. Básicamente son dos dependencias de Spring que nos van a permitir trabajar con Spring. Entonces, para que se actualice estas dependencias en el proyecto, lo que voy a hacer es, como en antes, ¿no? Clic derecho, Maven, Update Project y OK. Y bueno, previamente tengo que haber guardado. No guardé el archivo. Y como puedes ver, ya se agregó las dos dependencias. La primera que era para trabajar con la librería Spring Context y la segunda que es la librería Spring Web MVC, que están ya descargadas, junto con otras que vienen conjuntamente con toda la dependencia. Si puedes ver, todavía hay algunos errores, es puesto que bueno, faltan todavía agregar dependencias. Y bueno, aquí un error que podemos ver es en el archivo index.jsp. Y si le damos clic sobre el error, bueno, nos dice que es porque falta una clase servlet, ¿sí? Entonces vamos a seguir añadiendo las dependencias que nos faltan. Copiamos las siguientes dependencias y las pegamos. Ahora he agregado 4 dependencias. La primera que es servlet, ya que en proyectos Java Web se trabaja con servlet. Entonces tenemos que agregar esa dependencia o esa librería. También trabajamos con páginas JSP, entonces también tenemos que agregar esa dependencia. Finalmente utilizamos JSTL para poner código Java dentro de páginas JSP y tenemos que agregar también esa dependencia. Finalmente, en este proyecto no lo vamos a utilizar, pero es recomendable utilizar la dependencia de JUnit. Y entonces lo que hacemos es ahorita guardar, y si es que no se actualiza automáticamente, que en este caso sí lo hizo, ya se quitó el error, pero si no se actualizara automáticamente las actualizaciones de dependencias, lo que hacemos es ir a irnos al proyecto, clic derecho y en Maven le damos Update Project. Entonces, como podemos ver, ya hemos creado o hemos modificado nuestro archivo pom.xml, que es el que nos va a permitir añadir dependencias hacia nuestro proyecto Maven. Lo siguiente que vamos a hacer es crear dos archivos, que son archivos de configuración de Spring. Entonces para esto vamos hacia el directorio webinf y creamos, o mejor dicho, vamos a New, clic derecho New y le damos en Other. Aquí, si es que no se presente de una la elección de un archivo XML, le ponemos aquí en la caja de texto XML y automáticamente lo va a buscar. Le damos clic en Next y este primer archivo se va a llamar servlet context. Le damos clic en Finish y vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar context root context XML. Elegimos que sea un archivo XML y le damos aquí root context XML. Le damos Finish y bueno, esos archivos básicamente nos vienen en blanco. Entonces lo que vamos a hacer es a borrar lo que tiene cada uno, porque vamos a añadir nuestra propia configuración. Y de igual manera yo la tengo por acá ya lista. Entonces vamos con el primer archivo que es servlet context XML. Lo voy a copiar y voy a ir explicando lo que más nos interesa. Guardamos el archivo y pues bien. Aquí los dos puntos que de momento más nos interesan son el context component scan. Aquí declaramos el paquete sobre el cual van a estar nuestras clases Java
y que van a estar anotadas con, valga la redundancia, con anotaciones Spring. Entonces, para que el framework pueda reconocer en dónde van a haber clases Java que van a tener anotaciones, tenemos que declarar el paquete donde van a estar alojadas. Esa es la primera parte. La segunda parte es un bin. Declaramos un bin o configuramos un bin en ese archivo, es porque para poder enviar desde un controlador hacia una vista, ya sea datos o hacer únicamente el llamado a una vista, tenemos que utilizar el bin viewResolver, que es de la clase internal resource viewResolver. Esto nos va a permitir poder llamar a vistas JSP. Algo interesante que podemos ver que tenemos dos propiedades. La primera que es prefix y la segunda que es suffix. En la primera propiedad podemos ver que el value está configurado el directorio webinf y dentro otro directorio views, que es un directorio que vamos a crear a continuación para alojar ahí las vistas. Entonces, es por eso esta configuración, que es el directorio webinf y que dentro va a tener otro directorio que es views donde van a estar las vistas. Luego tenemos una propiedad property y que tiene el nombre de suffix, y tenemos un value. Este value es la extensión de las vistas. Podemos ver que estamos trabajando con JSP, entonces la extensión va a ser JSP. Bien, ahora vamos a configurar el archivo route context, y lo que vamos a hacer es igualmente a copiar, que ya le tengo por acá creado. Borramos la parte con lo que se creó por defecto y le copiamos. Este archivo únicamente lo que vamos a dejarlo tal cual está, ¿sí? De momento no vamos a entender por qué lo ponemos, pero vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Guardamos y cerramos. Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente es a crear dentro de la carpeta webinf, vamos a crear otro directorio que se va a llamar views. Views. Y dentro de esta carpeta vamos a crear 3 vistas que van a ser archivos JSP. Como no están aquí en esta primera perspectiva, vamos a dar en Other y vamos a buscar aquí JSP. Elegimos, damos Next y el primer archivo que se va a llamar, vamos a poner vista 1. Nos damos cuenta que está con la extensión, creamos un nuevo archivo. Este le vamos a poner vista 2. Y otro finalmente que se va a llamar vista 3. Vista 3. Bien, entonces nos falta configurar el archivo web.xml. Ese archivo web.xml es donde le vamos a indicar a Spring que tenemos configuraciones en root y tenemos configuraciones en servlet. Para esto, de la misma manera, borramos lo que ya se encuentra aquí. Vamos a borrar todo el código generado por este archivo. Y de igual forma vamos a copiar este código que lo tenemos por acá, que ya está configurado. Y que pues básicamente lo guardamos, control F. Dice lo siguiente: primeramente, bueno, lo que más nos interesa es que creamos un context param, etiqueta context param, y dentro de esa etiqueta va a tener una configuración en donde hace referencia al archivo root context.xml. Luego tenemos un servlet, una etiqueta servlet, que básicamente lo que le estamos diciendo es declarando una clase, esta clase dispatcher servlet. Lo que hace es manejar las peticiones desde el navegador. Cuando hacemos una petición desde el navegador, el dispatcher server la maneja. Luego tenemos otro tag que es el initParam, y aquí lo que estamos diciendo es que tenemos un archivo de configuración servlet context.xml que lo va a leer en esta ruta, en la carpeta webinf, y luego el archivo. Básicamente eso es lo que más nos interesa de momento y para entender cómo funciona Spring. Entonces lo que vamos a hacer ahora es a crear
un controlador. Pero primeramente lo que vamos a hacer es ejecutar el proyecto a ver si es que está ejecutándose, porque hasta el momento debería ejecutarse este archivo index.jsp y poderlo ver aquí en el navegador incorporado en Spring Tool Suite. En Spring Tool Suite no tenemos que agregar ningún servidor porque ya viene uno añadido por defecto, que es el que tenemos acá abajo, que es el Pivotal Server Developer Edition. Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente actualizar de pronto las dependencias. Maven, Our Project, ok. También vamos a darle, vamos a darle un clic derecho, Run, pero vamos a darle un Maven install para que todas nuestras dependencias se creen para nuestro proyecto. Podemos aquí ver en la consola que dice un build success, pero aquí vemos que sacó un error. Bien, para resolver este error lo que vamos a hacer es irnos a Window, Show View, y le vamos a dar en Other. Le damos clic en Navigator y le damos clic en Open. Aquí en Open vamos a nuestro proyecto que es MVC, vamos a Settings y vamos a darle clic en FaceCore.xml. Aquí tenemos la versión 2.3 de Servlet y para Java 1.8 tenemos que utilizar la versión 3.1 de Servlet. Entonces guardamos, damos clic, cerramos esto y lo que vamos a hacer ahora es actualizar nuestras dependencias de Maven junto con el proyecto. De Project, ok, damos clic derecho, Maven, perdón, vamos a dar run as y damos Maven install. Una vez que ya está todo listo, vamos a ejecutar este proyecto. Damos clic derecho, run as, run on server. Es ok. Y bueno, no sé que hay un problemita. Entonces, vamos al servidor, vamos a abrir el servidor, clic derecho, open, y vamos a ir a módulos. Es posible que nuestro proyecto se haya puesto dos veces en el servidor y lo que vamos a hacer es borrar el que está aquí como que está dañado. Entonces lo removemos y solo dejamos el MVC. Cerramos, guardamos y nuevamente volvemos a ejecutarlo. Run as, run on server, finish y esperamos hasta que nos muestre. De momento nos debería mostrar la página index, que es la página que está por defecto. Y como todavía no tenemos ninguna configuración de controladores, entonces esa va a ser la página que nos muestre. Sí, es correcto, nos está mostrando la página por defecto, que es la página index, JSP. Ya para finalizar nuestro ejemplo de esta aplicación pequeña, utilizando el firmware MVC de Spring, lo que vamos a hacer es entonces crear los controladores, o mejor dicho, el controlador que nos va a permitir redirigir hacia la vista 1, vista 2 o vista 3, de acuerdo a la URL que se envíe por el navegador. Entonces, por eso vamos al proyecto, damos clic derecho, le damos New, vamos a Build Path y creamos un New Source Folder. Aquí lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner source slash main y vamos a poner slash java. Vamos a finish y se nos muestra aquí en un nuevo directorio. Lo que vamos es a crear dentro de esto un nuevo paquete. Este paquete deberá llamarse como el que se ha declarado en nuestro server context, que es com.icodap.mbc. Entonces lo copiamos y vamos hacia ese directorio y vamos a crear un nuevo paquete. Lo creamos, le damos finish y dentro de este paquete vamos a crear una nueva clase.
Esta clase se va a llamar controller. Damos finish. Lo siguiente que vamos a hacer es a decirle a Spring que esta clase va a ser nuestro controller, nuestro controlador. De momento es una clase simple, es una clase común, pero lo que vamos a utilizar es anotaciones para que el framework entienda que esto va a ser un controlador. Entonces lo primero que vamos a empezar poniendo es una anotación. Las anotaciones para Spring siempre se usan anteponiendo símbolo de arroba. Y le vamos a decir que es un controller con la anotación arroba controller. Me aparece un error y es porque tengo que importar el paquete donde se encuentra esa clase. Y además de no tener importado el paquete de esa clase, también tengo otro error, que es que una clase no puede llamarse con el mismo nombre de la anotación. Entonces aquí lo que tengo que hacer es cambiarle al nombre de la clase, para lo cual le voy a poner controller ejemplo y obviamente tengo que cambiarle también al nombre de la clase. Vamos a refactor, rename y le vamos a poner controller ejemplo. Bien, entonces ahora sí, lo que voy a hacer es importar el paquete donde se encuentran todo lo que son controladores en Spring. Y lo siguiente que tengo que dar a ese controlador es un request mapping. Entonces de la misma forma ponemos arroba request mapping. Y dentro de los paréntesis del request mapping lo que vamos a poner es un patrón con el que deba coincidir una solicitud para que pueda ser servida por este controlador. Por ejemplo, en este caso voy a poner /home, entonces todas las peticiones que vengan con /home van a ser servidas por ese controlador. Ahora lo que vamos a crear es un método para que este método pueda ejecutarse cuando haya una solicitud o una petición con el patrón /home. Entonces creamos un método y lo que vamos a hacer es que ese método nos devuelva hacia una vista, que va a ser la vista 1. Entonces ponemos public string y ponemos procesar home. Y pues básicamente tenemos listo el método, pero tenemos que indicarle a Spring que este método va a ser un método que me va a devolver una vista. Para eso tengo que crear una anotación. Entonces de la misma forma lo que hacemos es creamos una anotación. Esta anotación va a ser de la misma forma request mapping, pero lo que vamos a indicarle dentro es el método con el que se va a hacer esta petición. Entonces ponemos method, ponemos igual y ponemos request method.get. Es decir que este método se va a ejecutar cuando hay una petición o una solicitud de tipo get. Entonces lo que vamos a hacer aquí es crear un model map y le damos el nombre de la variable que es model. Lo que vamos a hacer dentro de este model es a decirle que me añada dos cosas. El primer argumento o el primer parámetro es el mensaje que voy a mandar a la vista, pues que voy a enviar un mensaje hacia la vista. Entonces vamos a ponerle, digamos que en el primer atributo nos guarda el nombre de la variable que le voy a poner, que es mensaje. Y en el segundo atributo lo que me hace es, o mejor dicho, lo que voy a poner ya es el mensaje como tal. Y voy a decirle, esto es un mensaje desde controller ejemplo. En este model attribute lo que hago es cargar dos parámetros. El primero que es el nombre de la variable que voy a mandar hacia la vista y esto es lo que va a cargar esa variable. Y ahora lo que voy a hacer es decirle a qué vista quiero que se vaya este mensaje. Entonces como aquí tengo tres vistas, le voy a poner que se vaya hacia la vista 1. Entonces lo que va a hacer es que cuando
haya una petición que sea igual a /home, me va a redireccionar hasta este controlador, y este controlador tiene un método que va a aceptar esa petición por el método get y me va a redireccionar hacia la vista 1. Ahora en la vista 1 todavía no tengo nada, entonces lo que voy a hacer es a imprimir la variable mensaje. Entonces para eso lo que hago es dentro de un etiqueta h1, lo que voy a hacer es imprimir ese mensaje. Pues para imprimir ese mensaje lo que voy a hacer es únicamente a poner el signo de dólar y dentro de llaves voy a poner el nombre de la variable, que es mensaje. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar el proyecto y ver los cambios reflejados. Entonces run as, run and server, finish, ok. Esperamos hasta que se cargue y se ejecute el proyecto. Bien, entonces lo que se ejecuta ahorita es el index, la página index, que es la por defecto. Pero ahora si yo aquí le pongo home en la URL, veo que me muestra un mensaje que dice esto es un mensaje desde control ejemplo. ¿Qué es lo que yo le he puesto aquí para que me redireccione cuando haya una petición que concuerde o que sea igual al parámetro /home? Ahora bien, nosotros podemos anidar más peticiones dentro de home. Para eso vamos a crear un nuevo método. Ese método lo vamos a llamar de la misma forma public string. Se va a llamar procesar petición, pongámosle. De la misma forma tenemos que darle un return porque está devolviendo una cadena, y en este caso le vamos a poner que se vaya a la vista 2. Aquí también tenemos que declarar una notación que va a ser un request mapped, y como vamos a anidar dentro de home una petición, en este caso tenemos que ponerle aquí el patrón con el que queremos que coincida para que se ejecute ese método. Para esto lo que hacemos es pasarle dos parámetros a request mapping, y el primer parámetro que le vamos a pasar es el value, y le vamos a decir que el value quiero un patrón que diga después de home que diga spring, y tengo que decirle por qué método quiero que se ejecute. Quiero que se ejecute por el método get. Entonces le pongo request method.get. Bien, ahora tengo que pasarle, aquí es petición, tengo que pasarle, puede ser como un model map o también puede ser como un map. En este caso voy a utilizar un map para pasarle la variable hacia la vista. Entonces voy a poner map y lo que voy a pasarle es un string y le voy a pasar un object. Voy a poner map. Entonces aquí a map, mi variable map, lo que le hago es ponerle put, y aquí le pongo el nombre del mensaje, o mejor dicho, el nombre de la variable que es mensaje, y acá le voy a poner lo que va a almacenar en esa variable, que vamos a ponerle hola spring. Bien, entonces ahora tenemos que poner este mensaje en la vista 2 y vamos a copiar desde la vista 1 porque es lo mismo. Guardamos, nuevamente volvemos a ejecutar, clic derecho, run server, finish, ok, y esperamos
Entonces si aquí pongo nuevamente home, esa petición va a ser pasada al controlador, pero al método procesar home. Y si ahorita yo le doy, después le pongo slash, le pongo spring, automáticamente me pasa el segundo método, que es el método que creamos recién. Finalmente vamos a pasar un mensaje a la vista 3, pero utilizando el objeto model view. Vamos a copiar el mismo método y aquí vamos a eliminar este parámetro del método. Aquí vamos a poner spring mbc, que es el patrón con el que queremos aceptar ese tipo de solicitudes, que va a decir spring mbc. Y aquí lo que vamos a hacer es a crear un objeto de tipo model add view. Model es igual a new model and view. Y aquí lo que vamos a hacer es a pasarle la vista en el constructor de model and view. Y va a ser la vista 3. Y aquí únicamente lo que vamos a pasarle es el model nada más. Pero obviamente vamos a pasar el mensaje que tenemos. Entonces para pasar el mensaje ponemos model.addObject y ponemos el mensaje que va a decir hola Spring MVC. Y aquí no retornamos un string sino un model and view. Lo mismo tenemos que modificar la vista 3 para que pueda llegar aquí el mensaje. Vamos a copiarlo de acá y le damos copiar. Guardamos y vamos a ejecutar el proyecto. Finish. Entonces damos home. Nos muestra el método del primer controlador de la vista 1. Luego vamos a home y ponemos spring. Nos muestra el mensaje que está definido que está definido en el segundo método, que es vista 2 o el spring. Y ahora si pongo spring mbc, me va a tomar el método con el patrón spring mbc. Pues bien, entonces esto es un ejemplo de cómo crear aplicaciones, una aplicación sencilla utilizando el modelo vista controlador. Podemos ver que únicamente tenemos que retornar el nombre de la vista, ya que ViewResolver se encarga de ver de forma física qué vista es, añadiéndole la extensión. Para más tutoriales como estos puedes ir a mi blog y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Nos vemos en un siguiente video.